Bueno, mi nombre es Gabriela Rubilar y estoy aquí un poco por accidente porque estoy en un panel de educación, aunque yo les quiero presentar un diseño metodológico porque es lo que he venido a conversar con ustedes en este congreso, que es un diseño cualitativo longitudinal y que da cuenta de prácticas colaborativas de producción de conocimiento en un diseño que tiene 10 y 5 años en retrospectiva. Luego podemos conversar con Antonio algunos modelitos de este diseño que apliqué en el PASE en la Universidad de Chile que podrían servir o con algunas otras cosas más allá de él. Bueno, la investigación cualitativa longitudinal tiene una tradición que está anclada fundamentalmente a los estudios anglosajones y que también nosotros reconocemos fundamentalmente en el ámbito de educación en una línea que tiene que ver con los estudios de cursos de vida, ¿no es cierto?, que sigue a los sujetos en el tiempo y que es bastante clásica, yo diría como vinculada al ámbito educativo o al ámbito de cómo se forma, por ejemplo, un estudiante. Y lo que yo les quiero contar hoy día es un diseño metodológico que lo que está haciendo es preguntarse cómo se hace un investigador. ¿Cómo alguien llega a ser un investigador? Y es una pregunta que está instalada desde hace 12 años atrás. Yo empecé a seguir a un grupo de investigadoras, particularmente trabajadoras sociales, que es la disciplina que yo practico y es el oficio donde yo me desempeño, en el tiempo. Obviamente el diseño original no estaba pensado para un estudio longitudinal, pero distintos fondos y distintas iniciativas me han permitido mantener esto que hoy día es un programa de investigación donde participan distintos investigadores en distintas fases. En una fase más formativa, aquí como veíamos alguien que a lo mejor está saliendo del grado y está entrando a la maestría, doctorantes, pero sobre todo también investigadores más consagrados que dejan la carrera. Entonces, si lo meto en los estudios de cursos de vida, yo pensaría que es como la vida de un investigador desde que inicia su formación hasta que la culmina, y que es una línea de investigación que comparte o que tiene elementos comunes con otros investigadores de otras disciplinas, no solo del trabajo social, sino que de la sociología y fundamentalmente, ¿no es cierto?, también de la ciencia política o la psicología. Estuve muy influenciada en un inicio, quiero decir algunas cosas. Primero, lo que estoy mostrando es el paso del tiempo. Estas dos imágenes lo que va a mostrar es el proceso como de hacerse grande, alguien diría en investigación, pero originalmente no fue un diseño cualitativo, longitudinal, sino que siempre fue un conjunto de entrevistas repetidas en el tiempo, con enfoque biográfico, que es lo que yo trabajo, pero en algún momento me empecé a plantear la cuestión del tiempo un poco más sustantivamente. Y ahí revisé fundamentalmente los trabajos de Elder y de Harenbeck, muy vinculados fundamentalmente a las transformaciones vinculadas a procesos societales. Aquí aparece una categoría fuerte de análisis que es la idea de una generación, ¿no es cierto? La generación de quienes vivieron una crisis, la generación de quienes estudiaron en la reforma universitaria en los años 60, la generación de los hijos de la dictadura en el contexto chileno, la generación de los que fueron a estudiar doctorados en el extranjero producto de Beca Chile. Se entiende que de algún modo lo que estoy mostrando es cómo efectivamente hay un influjo de distintos autores que me permiten hoy día tener un trabajo que es un trabajo que responde a un programa de investigación, insisto en esa palabra, que me permite seguir a los investigadores en el tiempo. Si yo detuviera hoy día el tiempo, diría, ¿qué es lo que tú tienes? Yo tengo 72 entrevistados hasta ahora, son entrevistas biográficas cualitativas, 25 de ellos con más de una entrevista, segunda repetición, 2 autoentrevistas que son de las participantes de mi proyecto y 20 entrevistados en pandemia que tiene algunas vinculaciones con lo que Cristín decía. En este programa de investigación yo me encontré además teniendo que hacer entrevistas biográficas por Zoom, que era algo que uno no tenía planeado, y quiero poner también cómo lo inesperado abre una perspectiva investigativa que uno no tenía considerada. Por ejemplo, si tú me preguntaras, Cristín, si yo pensaba que era posible hacer entrevistas biográficas por Zoom antes de la pandemia, te habría dicho que no, por ningún motivo.
Y hoy día te puedo decir que sí. Solo que ha sido clave construir un vínculo, y aquí voy a hablar de la adherencia de los participantes precisamente a propósito de lo que Harold decía, que es cuando uno pierde los casos, ¿no es cierto? La gente pierde el interés, la participación por distintas razones. Y una de ellas es muy legítima, que es pensar también cómo se retribuye a los participantes en un programa de investigación de 12 años, por ejemplo. Y aquí el proceso de retribución más explícito ha sido instalar una línea de consultoría, y me gusta mucho tu idea, Cristín, como una idea de mentoría de las personas con las que yo trabajo. Yo finalmente me paso la mitad de mi tiempo revisando tesis, participando en tribunales de doctorales, mirando currículum, haciendo cartas de recomendación de estos entrevistados que finalmente hemos compartido un trayecto de nuestras vidas más o menos largo. Alguien diría en secuencias repetidas, ¿cómo defines el tiempo y la transición? Bueno, va a depender del tipo de diseño metodológico. Nosotros hicimos, por ejemplo, con estudiantes del PASE, Antonio, entrevistas longitudinales cualitativas, donde hacíamos entrevistas 3 veces en el tiempo, cuando los chiquillos PASE estaban en segundo medio, en tercero medio y en cuarto medio. Ahí la temporalidad está marcada, por decirlo así, por la anualidad escolar. En este caso, la temporalidad está marcada por procesos más largos, y yo entrevisto a mis participantes de mi investigación cada 5 o 6 años. Cada 5 o 6 años yo vuelvo a contactar con ellos y les vuelvo a preguntar si quieren participar de esta investigación. Hasta ahora 2 me han dicho que no. Y ha sido frustrante porque uno también esperaría que ellos quisieran participar. 2 han muerto, lo que también me plantea un desafío metodológico sobre cómo hacer entrevistas póstumas, que es algo que estoy trabajando, que tiene que ver con la posibilidad de entrevistar a quienes han sido sus discípulos, por ejemplo, a quienes ellos formaron, a quienes quieren hablar de eso, o de esa persona, y de algún modo pensar un programa de investigación. Con algunos ya los he entrevistado 3 veces, es decir, en 10 años, y por eso puse el foco de 5, 10. ¿Qué define la temporalidad? En este caso es la idea de transición, que la he puesto aquí a propósito del trabajo de Harenberg, para entender que la transición es un punto de inflexión biográfico también, un momento índice, diría Denzin, una encrucijada, diría yo, desde la perspectiva a lo mejor más de los estudios de cursos de vida, pero también en una perspectiva más francesa, ¿no es cierto? Diríamos que es un momento decisional, ¿no es cierto? Un momento donde hay que tomar algunas decisiones con respecto a las trayectorias, cambios de trabajo, Antonio, cambios de universidad, muertes de maestros, son momentos biográficos claves para entender los cambios de las trayectorias. ¿Cómo han sido estos distintos encuentros y con sus contracaras? Es como encontrarse con un viejo amor. A algunos de estos entrevistados yo no les conocía, y les conocí en el proceso de entrevista biográfica, y volverme a juntar con ellos 5 años después en un café ha sido como esperar a alguien a quien tú no sabes cómo va a llegar. De hecho, mi primera como sensación en la entrevista presencial es si nos vamos a reconocer. Y obviamente en el camino ha habido todo un cambio tecnológico. Mis primeras entrevistas, todos los contactos eran vía Gmail, correo electrónico. Hoy día son por WhatsApp, lo que también me facilita mucho, y ahí voy a recoger algunas de las cosas que decía Cristín, ¿no es cierto, Regina? De cómo mantener un vínculo también con los entrevistados usando redes sociales. Yo hoy día los sigo, por ejemplo, en redes sociales y me hago su amiga, comillas, en Facebook, o sigo sus trayectorias desde ahí, pero nada de eso estaba pensado al inicio cuando yo partí, lo puse así con esta imagen, con una idea muy romántica. Ya sé que llevo 10 minutos, y que obviamente esa idea muy romántica se encuentra también encorsetada en otros marcos investigativos. Bueno, ¿cómo defino las temporalidades entonces? No las defino yo, también los definen mis entrevistados. Yo tengo una estimación de volver. La pregunta sobre volver la he dejado instalada siempre en la primera entrevista, que es del tipo, te complicaría mucho si yo te contacto unos años después y volvemos a conversar, y todos dicen sí, pero todo el mundo piensa que esto es como algo de buena crianza, ¿no es cierto? De alguien
como deferente y agradable, y después yo les llamo y les digo, ¿te tinca si hacemos otra sesión de esa entrevista? Y aunque ustedes no lo crean, la conversación se retoma. No exactamente en el mismo punto, pero en un momento, y algunos entrevistados me han dicho, ahora no es mi momento. Lo estoy pasando pésimo, estoy en una separación, estoy en una pandemia, ¿por qué no me esperas un poco? Y en cambio, otros entrevistados me han llamado para decirme, entrevístame, Gabriel. Ahora entrevístame, que quiero instalar la idea del deseo también. Es decir, ellos se empiezan a comunicar conmigo en este proceso. Ellos me empiezan a llamar, ellos me empiezan a esperar. Esta idea del deseo en la investigación es muy lacaniana, ¿no es cierto? Pero es genial para pensar también cómo la investigación tiene que ver con perspectivas comparadas. Al inicio los persigo yo y ahora me persiguen ellos. En el sentido de recoger estos elementos. Estoy terminando porque me voy a tomar 12 o 15 minutos. La primera parte de esta presentación tiene imágenes que están tomadas de uno de mis libros favoritos del momento, que se llama La sorprendente familia Happefeld, que tiene que ver con enfoque biográfico, es ilustrado por Benjamín Lacomte y por Sebastián Pérez. Y su segunda parte corresponde a la obra Los amantes, que también tiene una evidencia del tiempo. Lo que estoy diciendo es que en los estudios cualitativos longitudinales, el tiempo es el elemento estructurante de la discusión. Al igual que en el enfoque biográfico, donde pasado, presente y futuro son claves, y por eso he tomado la obra de este autor en dos momentos del tiempo. El momento del 2020, más oscuro diría alguien a propósito de la pandemia, y el momento del 2017, más luminoso, con estas imágenes de los amantes, que obviamente es el mismo ilustrador en distintos momentos de su vida, de su trayectoria. Esto nos permite entender la noción de tiempo pasado, de tiempo presente y de tiempo futuro, que es la noción clave de los estudios biográficos. Entre medio, en el entretiempo, mientras yo entrevisto, escribo también sobre esto que pasa, y entonces algunas de las cosas, si alguien quiere saber más, la puede mirar ahí. Es decir, igual que Benjamín Lacomte, yo tengo que vivir en la producción académica, como dice Antonio, tengo que mostrar mis papers, ¿no es cierto? Tengo que hacer mis cuestiones, pero entre medio, y no lo he dicho, me divierto, que es tal vez lo más importante en el contexto del trabajo académico y de la producción científica, etc. Hemos hablado del tiempo, me quedan 2 minutos según mi reloj, voy a ocupar solo uno para decir esto. Así me veía yo hace 5 años atrás, cuando iba a Urbana al Congreso del 2016, y en mi Facebook puse lo siguiente. A todo esto me hice el Facebook para trabajar en esta investigación. No tenía redes sociales y me tuve que hacer un perfil de Facebook para vincularme con mis entrevistados. Y dice, así me veo luego de 20 horas de viaje. Ya quiero llegar. Iba en el bus, no en el tren, a Urbana. A presentar, yo creo que esto mismo, Adis, después podemos comentarlo a lo mejor. Así me veo hoy día, después de un viaje de transformación. Me saqué la foto 5 minutos antes, no tenía el chaleco. Así se ve Benjamín Lacomte más adelante. Este es el trabajo que él está haciendo para presentar en 2022. ¿Cómo nos veremos nosotros? Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Ok, hemos perdido participantes. Esto es como las investigaciones. Partimos 12, terminamos 9. Es parte de nuestras vidas también. Le preguntaba a Alejandro por el interno si presentaba, porque no sé qué pasó con la otra gente, nos abandonaron. Así que nos queda un rato para discutir, para comentar, para pensar, para tomar las preguntas que Cristín dejó como desafío, recapitular cosas que Antonio quiera recoger. Eso. Pues quiero agradecerles, Gabriela y Antonio, han sido súper interesantes sus ponencias.
y me parece interesante también que las tres fueron muy diferentes, pero a la vez sí tenían como sus puntos en común. Así que ha sido muy bonito hacer esto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cristina, a ti. Ahorita que dijiste, Gaby, que como en el proceso de investigación nos van abandonando, y en tu proceso de investigación también hubo quien te abandonó, pero me quedé pensando, ¿qué abandonamos en esta sesión? Que fue muy interesante, muy rica, ¿no? Algo dejamos también de nosotros para tomar algo nuevo y bueno, mostrar un cambio, ¿no? Aunque sea en tan pequeño tiempo, pero con una riqueza bastante Sí, amplia. estoy súper de acuerdo contigo, Adis, en esta idea de que abandonar no significa dejar necesariamente. A veces los entrevistados o los participantes te abandonan porque no pueden. Y siempre te quedas con algo. Yo creo que está buena tu idea, Adis, sobre con qué nos quedamos de los procesos, incluso de lo que falló. Como Harold decía, la encuesta no nos funcionó. Eso es un hallazgo de la investigación. La disonancia entre lo que la gente dice en la encuesta y lo que la gente dice en la entrevista grupal o en el focus, me parece que eso es... Bueno, Francisco Elvira tiene un hermoso librito chiquitito que se llama El caso de la no respuesta, que es cuando uno en la encuesta pone no sabe, no responde, que sería el equivalente aquí al abandono o al silencio. Ajá, en silencio. Gabriela, vi que trabajaste con entrevistas vía Zoom y vía medios telemáticos. ¿Podés hacer alguna reflexión al respecto? Digamos, hoy estamos todos preocupados por eso, porque realmente nuestras investigaciones han volcado. Acabo de hacer hace 2 semanas en el curso de doctorado La Marcela Cornejo una clase sobre lo que me pasó en las entrevistas. Me pasaron algunas cosas, Alejandro, que tú has comentado. Primero, mi oficio es hacer entrevistas. Yo soy trabajadora social y no tengo que preguntarle a la gente. La gente me cuenta cosas, Alejandro. Me cuenta cosas en los lugares más inverosímiles, en la micro, ¿no es cierto? Como que dicen, hay una trabajadora social, y como que te cuentan la vida, ¿no es cierto? Es como, wow. Esto lo tengo escrito en un FQS sobre eso. Se llama Cuéntame. Yo digo, cuéntame, y ¡fua! Bueno, esta habilidad que uno tiene, Alejandro, es en el cara a cara, no es en el medio telemático. Entonces, lo primero que me encontré, Alejandro, haciendo entrevistas por Zoom, era que necesitaba ser muy expresiva. ¿Ven que me muevo mucho y muevo las manos demasiado? Yo no soy siempre así, pero tuve que hacerlo así para que mi entrevistado entendiera que en la entrevista biográfica, Alejandro, yo no estaba pegada, no me había muerto, no se me había caído el internet, porque como no podía hablar, porque él estaba hablando y yo no lo quería interrumpir, yo tuve que empezar a hacer lo que está haciendo la Cristina. Para que supiera que estaba viva del otro lado, ¿no es cierto? No congelada. Que no estaba congelada. Este es un truco. El otro truco muy lindo es, ¿vieron que tengo una botella de agua? Hago como que tomo agua. No puedo tomar mucho, Alejandro, porque en una entrevista biográfica que puede durar 2 horas me dan ganas de hacer pis. Entonces tengo la botella, ¿la ven? Tapada. No tiene agua porque ya me la tomé, ¿ves? Pero el gesto de tomar un poquito de agua es un gesto de acogida. Cuando uno hace una entrevista biográfica, y esto es lo último, Alejandro, no me como el tiempo de los demás, yo quiero curiosear la vida de las personas, me quiero meter en su oficina, quiero mirar su entorno, quiero entrar a su casa, y en general me dejan entrar a su casa, me como toda su comida, todas esas cosas que uno le dice a los alumnos que no tienen que hacer, yo lo hago. Bueno, aquí desde el Zoom, desde estas pantallitas, no puedo entrar a tu casa, Alejandro, y yo quisiera. Entonces se me despierta la curiosidad, y después los entrevistados empiezan a mostrarme sus cosas y me traen cosas. Entonces el compartir un café, el compartir un mate, el compartir un agua, es un gesto de proximidad. Es una proximidad construida, ¿se entiende? Es una proximidad situada. Segundo, no empiezo a grabar desde el inicio.
Primero como que conversamos un ratito floppy, así, de la pandemia, de la cuarentena, de las medidas, pelamos al gobierno y todo. Y una vez que ya estamos como en confianza o más confianza, comienza la entrevista. No arranco de inmediato en un formato por Zoom, porque es muy violento. Es muy violento comenzar a grabar, por mucho que tú tengas el consentimiento. Lo último, me callo porque esto sí que lo tengo entrenado. Van a ver lo que hago. Apagué la luz. Parto la entrevista con la luz prendida, porque en muchas entrevistas, Alejandro, se me hace de noche y no me atrevo a pararme para prender la luz. Porque si me paro, mi entrevistado piensa que yo me distraje. Esto lo aprendí con mi primera entrevistada por Zoom, que estábamos conversando muy bien en la entrevista biográfica y se nos hizo de noche y nos empezamos a quedar oscuras. Y cuando yo me paré a prender la luz, ella dijo, ¡oh, qué tarde es! Y se acabó la entrevista. Y bloqueo a todo mis redes sociales, mi teléfono, y si me tocan el timbre, yo hago como si no me estuvieran tocando el timbre. Bloqueo 2 horas para una entrevista que en general dura 1. Son más cortas las entrevistas, Alejandro, por Zoom. Bueno, yo... Muchas gracias, Gabriela. También quisiera agradecer a las dos exposiciones, me parecieron ambas muy interesantes. Me resuena especialmente la de Gabriela, porque es sobre el tema de transiciones, que uno también lo ha trabajado. Quisiera preguntar 2 cosas que tienen que ver más con el contexto primero. Bueno, como que me dejan muchas preguntas dando vuelta, pero quisiera preguntar 2 cosas que tienen más que ver con el contexto, especialmente a Cristín y este grupo. Que yo no sé si es porque me costó enchufarme al principio, que suele ocurrir cuando uno expone antes, pero en el programa Raíces, ¿en qué consiste? Si se me puede explicar, porque como que esa parte se me fue un poco. Y a Gabriela, preguntarle como que más por el tema, digamos, de investigación, porque hablaste más por el proceso, pero a ti lo que te interesa es la construcción de la identidad como investigador, ¿cuáles han sido los temas ahí que van surgiendo? Eso como pregunta, y como comentario, que me parece fascinante el tema de cómo los entrevistados se van apropiando de los procesos de entrevista, ¿no? Entonces, esto que tú decías, algunos se van. ¿Por qué se van? Uno puede suponer que es porque se niegan a hacer una revisión, ¿cierto?, de su historia, que de pronto es bien pesado, ¿no? Si tú pasaste por experiencias que no te han gustado en esos 6 años, es complicado, digamos, y simplemente cierran la historia, ¿no? Y esto es que te buscan, ¿no? Porque a lo mejor quieren hacer ese proceso de introspección y de recapitulación, digamos, y porque les sirve en lo personal. Yo me acuerdo cuando hice un estudio sobre transiciones de la escuela a la universidad. Yo les pedía que trajeran 10 fotos de sus experiencias más valiosas de aprendizaje en la escuela, y algunos traían 3 y otros traían 40, con videos incluidos, ¿no? Algunos venían solos y otros traían al pololo o a una amiga y participaban, ¿no? El amigo o el padre, digamos, participaba también del proceso, digamos, le hacían de repente preguntas, o estaba ahí simplemente sentado mirándolo, pero ya eso era una participación. Entonces, es súper interesante cómo pensar en que esa es otra parte muy importante de la entrevista, ¿cierto? Cómo el entrevistado construye, ¿no?, la situación de la entrevista, ¿no? Y la construye de una manera que le da sentido a él también respecto de cómo quiere construir su historia. Eso. Pues, tal vez contesto muy brevemente. El programa Raíces tenía 3 elementos, y la idea era hacer una red de apoyo mutuo entre docentes, pero también de darles contenidos teóricos que les ayudaban en esa situación.
por ejemplo, contenido sobre trauma y duelo, porque ellos decían, se les mueren los padres o familiares a los estudiantes y no sabemos cómo reaccionar, o cómo manejar el estrés, o autoconcepto del docente, motivación escolar. Entonces, esos temas los habíamos visto en las entrevistas y los convertimos en sesiones de capacitación vía Zoom, pero los acompañamos también por asesorías cooperativas, que eran en grupos más pequeños, donde los docentes podían traer casos y comentar esos casos, y con los compañeros en un proceso paso a paso buscar soluciones para sus casos. Y finalmente teníamos los trabajos de reflexión, donde suponíamos que ellos iban a agarrar lo más significativo para ellos y aplicarlo a sus vidas. Pero ese proceso como que les costó. Como que ahí creo que les debimos haber dado más acompañamiento, tal vez practicar eso también paso a paso con ellos, porque ese brinco de tener la capacitación a decir cómo lo voy a poner en práctica, qué me falta, dónde lo consigo, para muchos dijeron que era demasiado complicado, que no lo habían entendido. Entonces, esos fueron los 3 elementos. Y la asesoría parece sí dijeron muchos que los temas fueron muy significativos, entonces creo que eso también fue relevante, pero las asesorías, el poder traer mis propios temas y que me escuchen y que entre todos busquen soluciones y me den nuevas ideas que yo tal vez no había considerado, eso como que les ayudó mucho. Y para nosotros fue también esa parte de la red, de decir, queremos que se sientan acogidos, que se sientan más seguros al saber que son parte de una comunidad. Eso parece que sí funcionó. Por lo menos para los 15 que se quedaron hasta el final. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario antes de que Gaby responda? Es que es respecto a esto que estás diciendo y que yo me quedé reflexionando, la relevancia de que hayan llevado ellos sus temas y ya hayan tenido la opción de resolverlos entre ellos mismos, ¿no? Eso me pareció increíble. Pero otra cosa que puede ser insignificante, pero que es básica también, es que ellos reconocieran la puntualidad como un aspecto de respeto hacia ellos, y que a veces esos temas no salen, ¿no? Y que quizá en un ambiente como este se tocan esos puntos que en otro momento a lo mejor no saldrían con tanta facilidad, ¿no? Me pareció así súper. Sí, ellos lo comparaban con otras capacitaciones que empezaban tarde, terminaban tarde, y uno nunca sabía cuándo iba a estar todavía o las tenía que interrumpir, y dijeron, es que con ustedes sabemos que vamos a terminar y después nos da tiempo para hacer nuestras otras cosas. Entonces sí, es cierto, esas cosas al hablar en la entrevista sí salen y uno después se queda diciendo, wow, qué impresionante. Somos del team Gabriela, de la puntualidad. Sí, el tema del tiempo es bien importante, y yo estoy de acuerdo con Cristín porque es el marco de la negociación. Yo, por ejemplo, a mis entrevistados les digo, destina 2 horas para la entrevista y en realidad me demoro 1, pero hay una cosa que es la previa, que es la parte de la pre-entrevista, luego está la entrevista y luego hay una post-entrevista, porque tú no puedes apagar el Zoom como que te cerró la sesión y te saco. Eso en la entrevista por Zoom, pero también en la entrevista presencial. Yo me quedo con mis entrevistados conversando de la vida, de mi vida, de la vida de ellos, y al fin y al cabo, ahí está la dimensión más confesional de Ibáñez, ¿no es cierto?, pensada en la entrevista. Le mandé una pregunta a Antonio mientras tanto, no sé si la viste en el chat. ¿Cuál es mi tema de investigación? Bueno, yo a propósito planteo cuestiones metodológicas porque en realidad me dedico a eso. Mi tema de investigación es cómo hacen investigación los trabajadores sociales. Es una pregunta que yo me hice hace 12 años atrás, partí con 8 personas entrevistándola y no he parado hasta el día de hoy entrevistando a más trabajadores sociales que hacen investigación. Si fuera enfermera, me habría preguntado cómo hacen investigación las enfermeras. Y si fuera ingeniero, me habría preguntado seguramente cómo hacen investigación los ingenieros. Es una pregunta sobre las identidades profesionales, sin duda, pero es una pregunta sobre todo sobre cómo se construye un investigador, sobre el oficio investigativo, sobre el quehacer investigativo, porque yo he aprendido de investigación entrevistando a otros investigadores.
he aprendido de investigación observando el trabajo de los demás. Y ellos me han compartido su experiencia, y eso ha sido un privilegio para mí, porque es una investigación de pares. En eso no hay tanta simetría, ¿no es cierto?, entre quien investiga y el sujeto investigado, y en ese sentido, como dice Antonio muy bien, hay una apropiación de ellos y de ellas en este proceso. Aunque tengamos diferencias de edad y aunque eventualmente algunos de ellos hayan sido mis estudiantes. Yo soy una profesora vieja para el estándar de mis entrevistados. Entonces, mi pregunta o mi tema es, ¿cómo hacen investigación? Puntito, puntito, puntito. Hace mucho tiempo que trabajo esa línea, es una línea de investigación hoy día. Y del mismo modo tiene que ver, sobre todo, de ahí ha derivado en otras cosas, sobre la enseñanza de la investigación, y he investigado bastante sobre enseñanza de la investigación en ámbitos universitarios, pregrado y posgrado. Mis alumnos tesistas en general se inscriben en esas líneas de investigación, y luego he derivado, y este es un camino donde mis entrevistados me llevaron y no yo, al debate sobre mujeres y ciencia, al debate sobre género e investigación, porque el trabajo social es una disciplina feminizada, y por lo tanto el cómo hacen investigación y los temas que investigan también tienen que ver, por ejemplo, ahí, ese es un claro ejemplo de que son temas que uno no busca y que uno termina investigando porque son tus entrevistados quienes te los ponen como categorías de análisis. Yo me hice la loca con esos temas mucho tiempo porque me daba pereza empezar a estudiar sobre género, feminismo, mujeres y ciencia, y ya después lo tuve que hacer porque era inevitable, ¿no es cierto? También uno tiene que entender que los temas uno no los busca necesariamente. A veces los temas se imponen, y ustedes lo han dicho, Cristina ha mostrado cuáles son los temas que ellos vienen. Eso. A Antonio le pregunté qué viene para adelante en su investigación, porque él nos mostró la primera fase, que era el análisis documental, con estos nodos temáticos que venían, y hablaste de hacer algunas entrevistas. ¿Por qué no nos cuentas más aprovechando este momento que tenemos? Sí, bueno, lo que estoy haciendo ahora, ya prácticamente están hechas las entrevistas, son entrevistas a liderazgos, ¿no?, de esta coalición, personas que han tenido un rol importante como articuladores de esta coalición, como referentes de las personas que se han movilizado para instalar este nuevo paradigma, ya principalmente en la universidad son prácticamente todos, pero también gente que trabajó en el Estado, ¿no?, instalando este tema, porque también como se ha ido produciendo esta red, digamos, hay cruces, ¿no? Hay gente que ha trabajado en el Estado y que trabaja en la universidad, o viceversa, ¿no? Gente que porque ha destacado en la universidad en este ámbito, ha sido contratada por el Estado y ha ayudado a la institucionalización de estas políticas en el Estado. Entonces, me interesa también indagar en ese tema, ¿no? Y la idea de la entrevista es yo les presento parte de estos resultados preliminares, de modo que ellos como que reaccionen a esos resultados preliminares, ¿no? ¿Y la piensas como una entrevista grupal? Las categorías de análisis son básicamente las mismas, ¿no? ¿Perdón? No, si la pensabas como una entrevista grupal o individual. Individual, hay una grupal que es la que no he hecho, que es a la red de propedéutica UNESCO, que es la red de universidades que participan de este tema, pero las otras han sido individuales. ¿Sí? Individuales. Y Antonio, ¿usted está trabajando usted solo o en cooperación con alguien más para esta? Estoy solo. Iniciativa? Okay. Sí. Es que a veces lo notaba que decía nosotros. Sí, ahora, sí. Okay. Sí, a mí me interesa mucho, la verdad que me han interesado las dos ponencias porque, bueno, todo el feeling de Gabriela, la verdad, súper bien. Y esa parte de la longitudinalidad siempre ha parecido para mí un reto. De verdad le noto el entusiasmo de hacerlo y está súper bien. Y de Antonio, pues porque a mí me interesa bastante la educación superior y logro ver que expone sobre las políticas, ¿verdad? Y todo eso. Y de hecho, yo tenía la misma pregunta que hizo Gabriela, porque mencionaba sobre de hecho, solo teórico, pero ¿qué va más allá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende tal vez buscar o qué cree que va a encontrar en ese estudio?
Claro, bueno, ahora describí el análisis documental, ¿no? Que es análisis cualitativo también, ¿cierto? Metodología cualitativa, ¿no? Como tú analizas documentos. Y lo que pretendía analizar o ir descubriendo, develando, eran los guiones argumentativos que usan esta articulación de actores, ¿no? A partir de esos documentos, ¿no? Documentos donde describen resultados de los programas que han creado, ¿no? Donde definen fundamentos filosóficos o teóricos o educativos de los programas que han realizado. Entonces, ¿qué guiones argumentativos comunes, transversales se ven en esos documentos, ¿no? Y las entrevistas tienen básicamente el mismo principio. Importante decir que yo mismo soy un actor, no diría que con liderazgo, pero sí un actor que participa activamente, digamos, de las políticas y los programas que se crearon en este ámbito. Primero, desde el Estado, donde participé en el diseño de la política del PASE, y después desde la universidad estudiando el tema y también promoviéndolo y organizando encuentros, ¿no? Ahí, Antonio, por Trabajé en la ejemplo, Universidad de Santiago en eso. ¿Ah? ¿Sí? ahí hay una dimensión que no está tan explícita en mi propia investigación y en la tuya tampoco, que es la dimensión de que uno investiga acerca de lo cual uno es parte. Esto es la expresión de Juan Francisco Marsal, que dice, yo la usé para el inicio de este trabajo, no lo dije, ven, se me olvida. Yo partí esta investigación haciendo una autoentrevista. De ahí surgió todo. De hecho, es la forma de presentarme a mí misma, y la dimensión del tiempo, Regina, viene después, porque te vas quedando. ¿Cuánto hay de biográfico en tu propia investigación? Es la pregunta que nosotros le haríamos a Antonio, ¿no es cierto? ¿Por qué terminas investigando aquello de lo cual tú eres parte? Eso Juan Francisco Marsal, y lo tiene bien estudiado Miguel Valle, y lo pueden revisar. Cuando él escribe Hacer la América, en homenaje al campesino polaco, toma como una posición distante del estudio, muy influenciado por Gino Germani de Argentina, y después en los intelectuales y el franquismo va a reconocer que él era el personaje de esa investigación, que él no se atrevía a decir cuán enraizada estaba en su propia biografía esa investigación. 10 años después, Regina, él confesó que él era ese sujeto de investigación. Yo creo que a uno le pasa un poco eso también. Da algo de pudor decir, ¿no es cierto? A mí me interesa este programa porque lo conozco por dentro, pero es precisamente porque lo conoces por dentro que le puedes hacer preguntas, que puedes llegar a los actores, que puedes entender esa dinámica. Cuánto de biografía hay en nuestra propia trayectoria investigativa es parte de las cosas que yo investigo. Y entonces ahí la dimensión del tiempo no es que uno la tenga súper planeada, no. Sí, bueno, esperamos ver los resultados de Antonio, ¿verdad? Yo pretendo presentar justamente esa fase de la entrevista, y voy a tratar este tema porque es algo que planteé como un factor bien relevante también en la entrevista, en el Congreso CEAR que se va a hacer en noviembre, que espero que nos encontremos ahí todos. Ay, yo no voy porque no hablo nada inglés ahí, pues ya me empiezan puse aquí el link al principio del chat. Sí, lo vimos, y de hecho yo... ¿Hay día en español también? ¿Hay día en español? Voy a ir al día en español. Bueno, sí. Voy a ir, no voy a ir a ninguna parte porque estamos desde nuestras casas, como dice Alejandro. Uno va, pero no va. Es decir, me voy a conectar al día en español. Son las 20:16. No sé si quieren seguir conversando. No sé qué horas tienen en sus países. No nos presentamos, ya que somos poquitos. A lo mejor Ana Cruz, Laura, Mitzi, ¿tú te fuiste o te quedaste ahí? Andrés, Elías, son como mis estudiantes que están ahí. Hola, Mitzi. La Mitzi está en Chile, entonces entiendo que está acá a la misma hora. Antonio también está en Chile. Regina, ¿estás en Salvador? ¿Dónde estás? Sí, en Centroamérica. En Centroamérica. ¿Y qué hora tienes ahí? Son las 6:17 de la noche.
Perfecto. ¿Y Alejandro, hasta dónde? Estoy en Uruguay y son las 9:17 de la Ya, noche. y Alejandro ya está que cierra la cortina, ya no da más. Y Andrés Elías, ¿a qué hora es? Vamos a estar el tiempo para cerrar. Aquí las 6:17 en la frontera de norte de México. Perfecto. Adis, ¿tú? ¿6:17 también? Son las 7:17. Perfecto. ¿Y Ana Cruz y Harold? ¿Ya se fueron? No, yo acá San estoy. Luis. Hola. Hola, no ¿Tienes sé si una- me escuchan. Sí, te escuchamos, Harold. sí. Bienvenido. Gracias por ok. quedarte. Esta es como una prueba de resistencia. Esta es la mesa de la resistencia. Sí, bueno, acá, bueno, como estamos igual con Regina en la misma oficina, acá son las 6:18 ahora. Perfecto. De veras que estaban en la misma Bien. oficina y por eso. Ahora te escuchamos bien, antes no te escuchábamos. Sí, no sé qué pasó, Bien. quizás el internet estaba fallando en mi computadora. Esto Sí, es la ley de ahorita Murphy, te oyes. siempre le pasa, ¿sí? Cuando tiene que presentar. Eso es otra cosa que, Alejandro, no te comenté. Cuando uno hace entrevistas biográficas, tiene que estar abierto a la posibilidad por Zoom que se te caiga todo y todo resulte mal. Y eso hay que decírselo antes a los entrevistados, porque justo ese día pasa un camión y te corta los cables del internet, o hay un tornado y se cae todo. Entonces hay que tener a la mano el celular o el móvil para poder hacerle un poco de asistencia al entrevistado cuando se quedó hablando solo con una pantalla. No hay nada más triste, ¿no es cierto?, que darse Claro. cuenta de que te has quedado solo. A mí me pasó una vez con una tormenta eléctrica, no mía, sino que de mi entrevistado. Y entonces ahí hay que negociar y cambiar la entrevista, ¿no? Bien, muchas gracias, Gabriela. Nada. Es muy interesante. Sí, yo estaba muy nerviosa en mi apasionados de primera sus temas. entrevista por Zoom, y como en ese contexto lo hice, Antonio, con alguien que era de mi confianza, para que si me salía todo mal, me pudiera decir que había estado todo muy mal. Lo más inquietante para uno es verse a sí mismo. Yo nunca me había visto entrevistando. Claro. Y descubrí algunas cosas muy locas. Después, esto lo reflexioné así que lo tengo armado. Descubrí primero que tengo muchas arrugas, Regina, cosa que no me pareció tan simpática. Dos, que me tenía que peinar porque no podía estar toda chascona cuando mis entrevistados estaban bastante presentables. Y descubrí algo peor, que siempre me he visto igual, de gris y de azul. Eran días distintos, pero todas las entrevistas salgo con la misma ropa, que no es la misma ropa, pero es los mismos colores. Entonces, es muy disruptivo verse a sí mismo entrevistando. Sí. Es muy disruptivo. Sí, sí, te agota mucho, te desgasta mucho. No, a nosotros hay chicas que ocultan y ponen solo la pantalla del hablante, pero el problema es que esto es un diálogo, entonces igual tienes que tener algo. Carol, ¿quería decir algo? Sí, no, a nosotros lo que nos pasaba cuando teníamos asesorías de pronto, ¿verdad? Era que algún maestro dejaba el micrófono o la cámara encendida y comenzaban a tener una pelea en su casa o comenzaba a gritar y nosotros así como queriéndole hablar, pero él ya se había quitado los audífonos y nosotros escuchábamos todo el show. Y un poco de pena, ¿no? Porque estábamos con los otros docentes y nosotros así como, bueno, y ya cuando regresaba ya no podemos decir nada, no podemos hacer nada, ni modo. Wow. Sí, es que es algo, yo creo que eso también para la investigación. Bueno, Gabriela nos decía que normalmente va a la casa de los entrevistados, pero nosotros en nuestros proyectos normalmente no. Normalmente hacemos entrevistas en ámbitos profesionales. Entonces, eso de estar en medio de la casa de la persona, a veces los docentes tienen casas muy chiquitas, entonces uno está hasta en su dormitorio cuando está con la computadora, y eso sí cambia todo el ambiente de una entrevista. Sí, lo otro que, al menos en las entrevistas que yo hago, no me ha pasado tanto, pero tenía un entrevistado que lloraba muchísimo y no lo puedo tocar. Yo soy muy tocona de mis entrevistados, no lo puedo abrazar y me sentía muy mal. Me sentía muy mal porque no sabía si parar la grabación o no. Estaba muy como
confundida, yo. Ujú. Y después él pedía muchas disculpas. Fue muy duro para mí, para el entrevistado, entender que, claro, Alejandro, yo hice las entrevistas también en el peor momento de la pandemia, la verdad es que no hay que hacerlas ahí. Porque estábamos todos súper angustiados y había gente que no había hablado con nadie como en 12 semanas y como que yo era la primera persona con la que hablaba, ¿me entiendes? Entonces fueron fuertísimas. Y yo en general no hago más de una entrevista al día porque además quedo destruida emocionalmente, pero esa vez me sentía muy incómoda, lo que dice Harold, cuando uno traspasa un límite, no siempre puedes volver sobre eso. Yo estuve después varios días con el entrevistado hablando por WhatsApp, varios días como, ¿me entienden? Como siguiendo su situación, acompañándole, como lo que tú harías con alguien a quien estimas. Eso es lo que uno tiene que construir. Esta es una relación súper íntima. Un poco desnuda, como dice Harold. Mostramos lo peor de lo nuestro. Yo, de hecho, cuando hago entrevistas, y no lo dije, uso un fondo blanco, como el que tengo atrás. Cuando hago clases también. ¿Por qué? Porque mis alumnos descubrieron la otra vez, cuando impartí, nosotros hicimos unos videos las primeras semanas de clase. Esto no es una infidencia, Mitzi, lo sabe. Entonces, todos los profes dimos la bienvenida y un alumno me escribió, dimos la bienvenida como los alumnos nuevos, hicimos un video público bien bonito. Y un alumno me escribió y me puso, profe, se agradece que no tenga libros atrás. Para ellos es visto como algo prepotente, como un poco de superioridad jerárquica, que los académicos estemos con libros atrás. Lo que él no sabía era que yo me había cambiado recién de casa y no tenía, no solo que no tenía el libro, no tenía silla, no tenía mesa, no tenía... Esto es algo, perdonen, pero esto es muy íntimo, pero como somos pocos se los puedo contar. Después tenía una lámpara con el soquete, pero sin pantalla, se entiende solamente la lámpara colgando. Y un estudiante me hizo un bonito traje y me dijo, buena profe, y me pusieron atrás, porque ellos sienten que nosotros a veces somos muy lejanos a ellos, que nuestras vidas no son vidas como las de ellos. Estoy hablando de la relación profesor-alumno ahora, Harold, ¿qué es lo que te pasaría a veces con los maestros? Entonces también en las entrevistas de investigación hay que cuidar nuestros entornos, porque nuestros entornos hablan. ¿Adis tiene un entorno que está construido o es tuyo eso que tienes atrás de fondo? No, es una foto. Es una foto. Por ejemplo, Adis se ha puesto una foto. Sí, de hecho, unas docentes nos decían de que trataban de tener un fondo neutro porque los estudiantes le decían, y profe, ¿qué tiene ahí atrás? ¿Y qué hay en esa puerta que está atrás de usted? Porque quieren conocer dónde vive su profesor, quién es, si es humano todavía, ¿verdad? Porque lo ven como una posición de solo profesor. Pero también... yo creo que eso es súper, sí. Disculpa. Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Como que se logra o sea, permite mayor conexión. Como que se rompe un poco la división entre público y privado. O sea, a mí me gusta en las reuniones al menos de equipo, por ejemplo, yo soy afortunado y tengo un jardín así muy grande lleno de plantas y me encanta que la gente mire las plantas que tengo detrás, ¿no? Compartir esas plantas. Pero claro, no había pensado que a lo mejor a los alumnos eso le parece un poco aumenta la brecha quizás. No sé, a lo mejor a algunos alumnos les gusta ver libros también. Les sirve como de inspiración, de estímulo, no sé. Claro, tampoco es generalizable, por favor. Por eso dije que esto me lo comentó un estudiante y la verdad es que a mí, si él no me lo dice, yo no me entero, ¿se entiende? Tiene que ver también cómo nos ven los demás,
que es bien interesante. Esto partió porque hablamos sobre qué significa verse en la entrevista. Que yo me vea entrevistándome a mí misma ya es una locura, porque nunca me había visto entrevistando. Claro. Pero ellos también nos ven, los entrevistados, los participantes también nos ven y construyen. A mí me encantaría, igual que Antonio, ver fondo verde atrás, pero puede ser que eso para alguien no sea lo adecuado. O pueda distraerlo también. Sí, a mí me pasó en un examen de maestría. En uno de los cuartos tengo un sillón y ahí hay un oso, que para mí ese osito pues es como que ahí está porque ahí creció, ahí se quedó, ¿no? Pero no tiene como... ¿Pero es un oso de peluche o es un de oso peluche, verdadero? sí, no, de peluche. Ya. Pero la chica que la conozco, después estábamos hablando de esto, de que cómo se distrae uno, cómo se está uno viendo, de este mismo tema, ¿no? Y dice, es cierto, yo me la pasé viendo tu oso y me preguntaba, estando en su examen, ¿no? Y me preguntaba de dónde provenía ese lindo oso, ¿no? Y pues yo, oso lindo, nada que ver, ¿no? Si es súper viejo y no lo he tirado porque me lo regaló una tía y como que digo, ¿cómo lo voy a tirar? Pero estuvo fijada ella en el oso de peluche. Sí, a mí se me sube el gato a los hombros cuando estoy haciendo clase. Pero eso está perfecto. Eso está muy bien, que es como animal lover, es decir, ganas puntos con los alumnos, ¿me absolutamente, entiendes? porque hay muchos que son súper animalistas, entonces... Sí, encuentro que eso es perfecto, políticamente correcto, ¿no es cierto? Totalmente, sí. En general están en negro ellos, entonces me ha pasado que se me sube el gato al hombro y de repente una pone la cámara con su gato. Entonces ahí se produce... Se comparte. Sí. Interesante. Pero yo creo que es un tema que lo conocemos también de entrevistas y de clases presenciales y que ahorita solo tiene otro color un poco, el tema de distancia y acercamiento con personas, sí, con las que trabajamos profesionalmente y de ser muy sabios hasta dónde llegamos. Y dónde podemos dañar al otro por demasiada lejanía o por demasiado acercamiento. Yo creo que sí, es una decisión que en cada situación tenemos que tomar de nuevo, dependiendo también de la comunicación y cómo se da, qué tanto necesita y qué tanto no. Sí, a mí me gustaba bastante que uno de mis maestros, yo estoy haciendo la maestría ahorita, y justo ayer lo recordábamos con mis compañeros, uno de mis maestros, desde su casa, de la manera más natural posible, cuando comenzó el tema de la pandemia, se tomaba cierto tiempo, ¿verdad? Y nosotros nos cuestionábamos por qué no empieza a dar clases, pero ya después nos fue cayendo poco a poco cómo él, más allá de la clase, se hizo un trabajo muy social, si lo podemos llamar así, en el sentido de que nos preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme cómo llevan la pandemia, qué están haciendo, dónde vive cada uno, cómo le están haciendo con esto, con aquello. Entonces, y llegado a un punto se ponía muy preguntón, pero cuando hacemos la reflexión hacia el pasado es como de verdad que eso nos sacó un poco de donde nosotros estábamos, ¿no? De ese bache, de que estábamos todos desconectados entre nosotros y al menos ponernos a hablar entre los compañeros y entre el catedrático ya era como un poco más de relax. Y eso era bastante bueno. Sí, sí. Punto, Harold, sí. Sí, de hecho, esta nueva modalidad me ha traído bastantes reflexiones con respecto a eso, las relaciones interpersonales, cómo la distancia puede afectar o no. Y una docente me explicaba, mi estudiante dice que quiere estar con su maestra, pero yo soy su maestra. Y luego me decía, él cree y sigue creyendo que tiene su maestra de segundo grado del 2019, pero él ya está en tercer grado y yo soy la maestra. Entonces, bien complejo, porque era un niño, pero que no dimensionaba que la situación había cambiado y su maestra también. Sí, pero él decía, yo quiero a mi otra maestra. Yo quiero a mi maestra. Ay, qué lindura. Qué lindo, ¿no? Pero qué Oye, con este comentario de Regina, ¿nos vamos o se quieren quedar para siempre? ¿Nos van a cerrar la sesión? ¿Cómo es? Pues ya está la clausura programada a las 7:30. ¿Ahora? Ahora. Uh-huh. ¿En cuál es la clausura? Es muy rápida.
En la 16. En la sala 16. Ya, vámonos a la clausura porque nos van a retar, ¿vale? Y si alguien se quiere ir, no quiere llegar a la clausura, no pasa nada, no le vamos a decir. La clausura, pucha, yo estaba feliz conversando con usted. Pues. Esto es lo que hace falta, cuando hay congresos. Sí, pues, esto es lo que hacemos después, que nos vamos a tomar una el traguito. En el refrigerador. A la clausura la voy a sacar, así que vayan a buscar su cerveza, o su agua, o su café, y nos vamos a la clausura. Sí. Ya, Oye, pero la Un clausura, gusto ¿dónde es? estar en esta mesa. En la mesa 16. No sabemos cuál es. ¿En Sala la 16. En la sala 16. Nos vemos. Muy bien. Saludito. Chao.